La Iglesia del Verbo encarnado. La Iglesia brotó de mi corazón en la cruz, ahí nació la Iglesia pura y bella, de mi costado, como Eva del costado de Adán para que fuera madre de todos los cristianos, de las almas todas, para salvarlas por mis infinitos méritos que en su seno inmaculado deposité, Diario 51, p. 161 a 162, marzo, 1928. Este tema clásico y fundamental de la eclesiología es contemplado por Conchita desde la óptica característica de su propia gracia. La expresión, cruz, tiene para ella una resonancia eminentemente personalista. Cruz, significa para ella ante todo, Cristo crucificado, Cristo sacerdote y víctima, que por amor se ofrece al Padre por nuestra salvación. Cruz, designa también al cristiano que quiere configurarse a Cristo en la identificación de sus sentimientos más íntimos, y con frecuencia afirmará que el cristiano auténtico debe ser una cruz viva. Más aún, la cruz, origen de la Iglesia, no es tan solo la cruz externa, visible, que se levantó en el Calvario, sino la cruz interior, íntima del corazón de Cristo que comenzó en su encarnación, y que se consumó cuando entregó su espíritu en manos de su Padre. En la cruz exterior que todos ven, fui víctima agradable a mi Padre en el derramamiento de mi sangre, pero por la cruz interna principalmente se obró la redención. Diario 7, p. 333, septiembre, 1896. Hemos visto que la cruz íntima es tema central de la doctrina de la cruz que nos lleva al corazón, y a lo esencial del misterio de la salvación. La cruz interna es el dolor purísimo nacido y alimentado de solo amor. Amaba a mi Padre y quería glorificarlo pagando la deuda de la humanidad culpable, amaba a los hombres con amor infinito y humano, y quería hacerlos felices y salvarlos. Diario 50, p. 276, enero, 1928. Estos dos amores en uno solo, en el Espíritu Santo, forman el corazón de la redención. La cruz se perpetúa en la Eucaristía. Si la redención basta a tu justicia para borrar el pecado, si con ella quedaba salvada la distancia entre el hombre y la divinidad, ¿por qué perpetuarse ese mismo sacrificio de la cruz en tus altares? Solo por el amor, hija, solo por un fin de caridad. Me quedé en los altares por una sed sublime que consume al Verbo hecho carne, gozándose en la inmolación por el hombre. Me quedé para completar a las almas, con mi vida de víctima en los altares, lo que a ellas les falte de sacrificio. Me quedé para seguir expiando las ingratitudes del hombre con sacrificio perpetuo. Me quedé por ser la única víctima pura. Sin mí toda inmolación sería nula y de esta manera perpetuándose mi sacrificio, se perpetúa también el perdón, tomando valor, en mi unión, los sacrificios del hombre. Me quedé para atraer a las almas con mi ejemplo, a enamorarse del dolor en todas sus formas. Me quedé por el placer que causa al Verbo hecho carne, la cercanía con la criatura. Diario 23, p. 222 a 223, julio, 1906. En la misa se perpetúa la misma inmolación de la misma víctima. Yo, en el Calvario, no es como la prolongación o repetición de mi sacrificio sino el mismo sacrificio, aunque incruento, en las misas, pero es la misma crucifixión viviente con la misma, y única voluntad amorosa del Padre en crucificarme, en dar a su propio y único Hijo para salvación del mundo. Diario 61, p. 113, agosto, 1933. Toda la Iglesia es sacerdotal. Cristo, único sacerdote, ha suscitado una Iglesia, pueblo todo el sacerdote, sacramento de salvación para el mundo. Vosotros sois una nación elegida, una residencia real, una comunidad sacerdotal, una nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido. Primera de Pedro 2, 9. Esta visión de la Iglesia toda sacerdotal es un dato esencial de la doctrina espiritual de Conchita, 50 años antes del Vaticano II. Hay almas consagradas con la unción sacerdotal y también en el mundo hay almas sacerdotales que, aunque sin la dignidad o consagración del sacerdote, tienen una misión sacerdotal, se ofrecen en mi unión al Padre para la inmolación que a Él le plazca.
Estas almas ayudan poderosamente a la Iglesia en el campo espiritual. Los sacerdotes imprescindiblemente tienen que ser víctimas, tienen que convertirse en don, renunciándose y ofreciéndose puros a mi Padre en mi unión, y entregándose también en donación a las almas, como yo, Diario 50, p. 189, enero, 1928. Sacerdocio espiritual. Pero si el sacerdocio de Cristo es único, la participación es diversificada. El sacerdocio espiritual es carácter y carisma de toda la comunidad eclesial. El sacerdocio ministerial perpetúa la oblación de Cristo al realizar la Eucaristía in persona Christi, y de esta manera hace posible que toda la Iglesia ejercite el sacerdocio espiritual, al ofrecer a Cristo realmente presente en medio de su pueblo y al ofrecerse juntamente con él. Cuando dije, haced esto en memoria mía, claro está que no me dirigí tan solo a los sacerdotes. Cierto que ellos solos, por las palabras de la consagración, tienen poder para cambiar la substancia de pan en mi cuerpo santísimo, y la substancia de vino en mi sangre. Pero el unir todas las inmolaciones en una, es para todos los cristianos, el asimilarse por la fe y por las obras a la víctima del altar, el ofrecerse al Eterno Padre como pararrayo de la divina justicia, como hostia de propiciación, esto les toca a todos los cristianos, miembros de un mismo cuerpo, Diario 40 p. 301 a 302. Junio, 1916. Esta doble participación del sacerdocio de Cristo forma la estructura de la Iglesia de la Cruz, de la Iglesia de Cristo sacerdote y víctima. Yo no puedo separarme de esta fibra santa y celestial pues que constituyó mi venida al mundo, mi sacerdocio universal que no es otra cosa que una caridad infinita, para salvarlo. No encontró el Padre, diré, una forma más adecuada para la salvación del mundo que el sacerdocio que forma el cuerpo de la Iglesia cuyo centro o corazón es la Trinidad misma, y por esto el Verbo se hizo carne, para ser sacerdote muy principalmente, y esparcir su sacerdocio en las almas. Pues de esa derivación viene el sacerdocio espiritual y místico, los religiosos y los laicos en el mundo forman parte del sacerdocio místico, por sus manos o menos grados de unión conmigo, Diario 53, p. 86, noviembre, 1928. El sacerdocio ministerial, eje de la Iglesia. El sacerdocio ministerial configura a Cristo como cabeza de la Iglesia. Mi eterna mirada sobre mis sacerdotes, mirada purísima de un amor de elección, los concibió eternamente y abarcó no solo a su alma predilecta, sino a miles de almas también, pues cada sacerdote es cabeza de otras muchas almas. Yo al mirar eternamente a un sacerdote, vi en él a un escuadrón de almas por él engendradas con la fecundación del Padre, por él redimidas en unión de mis méritos, por él formadas, santificadas y salvadas, que me darán eternamente gloria. Diario 49, p. 338 a 339, noviembre, 1927. No creas que la vida de un sacerdote es una o sola, no, en la vida de un sacerdote, yo veo muchas vidas en el sentido espiritual y santo, muchos corazones que me darán eternamente gloria. Diario 49, p. 339, noviembre, 1927.